El apóstol Pablo escribía en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versos 22 al 24, las siguientes palabras. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La traducción del lenguaje actual lo presenta de la siguiente manera. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Qué hermosa palabra nos regala el Señor en esta hermosa mañana. Y ciertamente que leía una historia breve y quiero compartirla y a la misma vez utilizarla como introducción a mi reflexión en la mañana de hoy. Es la historia de un predicador, pastor llamado Eduardo Besson. Allá mientras él estaba residiendo en Suiza, este hombre que a la misma vez era doctor, tenían una cocinera que había estado muchos años con ellos. Uno de los hijos de don Eduardo, como se le conocían, llamado Pablo, había sido ordenado al ministerio pastoral y un día predicó uno de los sermones en la iglesia. Por alguna razón que la historia no lo presenta, no sé si era algo frecuente o no, pero ese día la cocinera que había estado tantos años con ellos estuvo presente en el culto. Cuando regresaron a la casa y la cocinera y el pastor don Pablo, como le conocían, comenzaron a hablar y a intercambiar ideas y a intercambiar expresiones sobre el sermón, la cocinera, haciendo alusión a alguna parte que la historia tampoco lo presenta, a alguna parte del sermón que había predicado Pablo, le hizo la siguiente pregunta: ¿lo siente usted? Aquel día, don Pablo, como acostumbraban a hablarle, no supo dar una respuesta. Guardó silencio. La cocinera se fue y él, sin dar una respuesta a la pregunta de la cocinera, simplemente se puso a orar y en su oración le decía al Señor qué razón grande tenía la cocinera. ¿Por qué razón? Porque en aquel momento, mientras él volvía de nuevo a rebuscar en su mente, en su cabeza, lo que él había predicado, recordó y se dio cuenta que más allá de lo que tú y yo podemos expresar a través de una predicación, a través de un cántico, a través de una palabra que podamos decirle a la gente y donde le hablemos del Señor a la gente y le hablemos de que el Señor es bueno y de todas las cosas que el Señor ha hecho, hay algo que debemos siempre tener en mente y tener claro en nuestro corazón. Que aunque sí es bueno contarle a la gente y hablarle a la gente y predicarle a la gente, pero ¿qué es lo que estamos sintiendo nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cuánto conocemos nosotros a Dios en nuestra vida? ¿Hablamos por lo que hemos escuchado? ¿Hablamos por lo que tenemos en el intelecto? ¿Hablamos porque tenemos algún tipo de capacidad que nos permite expresarnos de una manera elocuente? ¿O de verdad estamos sintiendo al Dios al que nosotros estamos presentando? ¿Estaremos de verdad sintiendo a ese Cristo que presentamos, que salva, que sana, que liberta, que perdona, que levanta, que restaura? ¿Lo estaremos haciendo porque alguien nos contó un día o porque escuchamos un sermón de alguien elocuente que lo presentaba? ¿O lo estamos presentando porque en realidad nosotros conocemos al Dios del cual estamos hablando? Ciertamente
Fue la pregunta que un día Jesús le hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Todas las comparaciones que los discípulos hicieron, y usted conoce la historia mejor que yo, todas las comparaciones que los discípulos hicieron, todas eran buenas. Sin embargo, en un momento dado Jesús cambió la pregunta y en pocas palabras les quiso decir lo siguiente: yo sé lo que la gente dice, yo conozco la opinión de la gente, pero ustedes andan conmigo. ¿Quién soy yo para ustedes? Es en ese momento donde el apóstol Pedro se levanta y le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le aplaude el que haya reconocido que Él era el Cristo, pero a la misma vez le dice: estás en lo correcto en lo que has hablado, pero eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bueno es cuando de alguna manera u otra nos relacionamos con Dios y permite el Señor en su misericordia que nosotros podamos conocerle más de cerca, que podamos saber quién es Él con una cercanía mucho más profunda de lo que la gente puede hablar o la gente puede expresar. Yo puedo contar como referencia las experiencias de alguien, de alguna persona que haya leído, que haya escuchado o que haya compartido con una tercera persona algo que me contó de otra. Pero más importante es cuando yo puedo hablar de mi experiencia con el Señor, de mi relación con el Señor. Por eso es que cuando Pablo comienza a predicar su ministerio, y los versos que he leído en la mañana de hoy, está el apóstol Pablo haciendo hincapié en una cosa. Hay dos grupos: hay los judíos y están los griegos que se están convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Pero cada uno de ellos tenía unas exigencias. Y lamentablemente nosotros vivimos en un tiempo donde la gente quiere o vive producto de exigencias. Hay gente que para calificar un ministerio de poderoso, el predicador tiene que hablar duro, tiene que hablar fuerte, tiene que gritar. Otros entienden que un ministerio efectivo y poderoso es cuando el predicador es elocuente y nos lleva a las profundidades con palabras elocuentes que ni siquiera en muchas ocasiones ni el mismo predicador las entiende, pero la gente se impresiona con eso. Hay gente que piensa que la efectividad de un ministerio es cuántos seguidores pueda tener o cuánta gente sea bendecida por un milagro en un momento de ministración. Y quiero hacer la aclaración que todo lo que yo he mencionado hasta ahora es bueno. Quien pueda tener intelecto, Dios le bendiga. Quien pueda tener esa fogosidad, que Dios le bendiga. Al que Dios utilice haciendo milagros, que Dios lo bendiga. Pero usted no se ha dado cuenta que cuando usted va a las redes sociales, lo más que la gente le gusta presentar, por decirlo así, para tratar de impresionar, es cuánta gente había, cuántos milagros se hicieron, cuánta gente fue libertada de las ataduras, cuánta gente se impresionó. Y usted ve que gente comparte clips pequeños de alguna parte que el predicador dijo, de mucho intelecto, de mucha fogosidad. Y vuelvo y recalco: al que Dios le ha permitido ser de esa manera, que Dios le bendiga. Pero vivimos muy lejos de lo que es la realidad. ¿Sabe por qué es la realidad? Porque el deseo de Dios no es que nosotros seamos intelectuales. El deseo de Dios no es que nosotros seamos fogosos y todo eso es bueno. El deseo de Dios es que nosotros le conozcamos a Él, vivamos para Él, nos relacionemos con Él. Ahí está el éxito de la vida espiritual suya y mía. Y ahí está Pablo diciendo: yo tengo dos grupos a los que les estoy predicando el evangelio, que cada uno de ellos tiene sus exigencias. Los judíos quieren ver milagros. ¿Por qué? Porque vieron a un Cristo hacer milagros. Vieron a un hombre que era fuera de lo común. Y aunque no entendieron que era el Mesías, el unigénito del Padre, querían ver milagros de esa magnitud. Esos milagros continuaron viéndolos en la vida de los discípulos, porque tenía que cumplirse.
lo que la palabra dice y lo que el mismo Señor dijo, que todo aquel que cree en Él, que le recibe como Salvador, cosas mayores a las que Él hizo, nosotros haremos en el nombre del Señor. Y Pablo está diciendo, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren escuchar un sermón elocuente, lleno de sabiduría. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo tenía ambas cualidades para complacer a ambos grupos. El apóstol Pablo, basado en su relación con Dios, en su intimidad con el Señor, tenía poder de Dios para obrar milagros. Porque los milagros no son del predicador. Los milagros no son del ministerio reconocido. Los milagros son del Señor. Y cada milagro se realiza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Pablo tenía la autoridad para hacer milagros. Pero Pablo también era intelectual. Pablo sabía expresarse bien. Pablo conocía la ley, así que podía irse de tú a tú con los más grandes sabios griegos que había. Pero Pablo en un momento dado dice, es que yo no vine a ustedes, en un momento dado el apóstol dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría. Yo vine a ustedes con demostración de poder de Dios. Porque lo que cambia es el poder de Dios, lo que transforma es el poder de Dios. Volvemos a la pregunta, ¿lo sientes tú? ¿Cuánto estamos sintiendo nosotros a Dios en nuestra vida? De manera íntima en nuestro corazón. Porque cuando tú sientes a Dios en medio de las crisis, tú te mantienes. En medio del problema, tú te mantienes. En medio de la adversidad, tú te mantienes. En medio del señalamiento, tú te mantienes. Te den parte en tu congregación o no te den parte, tú te mantienes. Te den una posición o no te la den, tú te mantienes. Porque tú conoces quién es Dios en tu vida. Y has entendido que no servimos a Dios, como le he dicho en un sinnúmero de ocasiones. No servimos a Dios por lo que me dé. Yo le sirvo por lo que Él ya me regaló. Me regaló a Jesucristo, me regaló su perdón, me regaló su salvación. Y lo más importante, me regaló el mensaje de la cruz. Por eso Pablo está diciendo, ellos piden señales, los otros piden sabiduría, pero yo predico a Cristo crucificado. Un mensaje que, aunque es el mensaje que cambia la vida de la gente, no lo pueden entender. Porque la cruz, el mensaje de la cruz es locura. Nosotros, mi amado hermano, nosotros en esta mañana debemos recordar que la cruz es el centro de nuestra fe. Que nuestro mensaje, cuando hablamos el mensaje de la cruz, eso va por encima de nuestra lógica. Eso va por encima de nuestras expectativas. Ese mensaje de la cruz nos confronta nuestra vida, nos confronta nuestra condición, confronta nuestro pecado. Y en medio de ese confrontamiento que produce el mensaje de la cruz en nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos redención de parte de Dios. ¿Lo sientes hoy en esta mañana? Esa sigue siendo la pregunta. ¿Cuánto te está tocando la palabra de Dios? ¿Cuánto te está tocando Dios en tu vida? Si la palabra no nos confronta, algo está pasando. Si la palabra no nos incomoda, algo está pasando. Porque Dios quiere que vivamos para Él. Dios quiere que le agrademos a Él. Por eso es que el mensaje de la cruz es locura. Pablo decía, para los que se pierden es locura. Para mucha gente el mensaje de la cruz es un escándalo. Es algo que la gente no puede aceptar, que la gente no puede entender. Pero para nosotros los creyentes, para ti y para mí, es poder de Dios. Es potencia, es dunamis. Alabado sea el Señor. Pablo le escribía la carta a los romanos en el capítulo 1 y verso 16, verso que usted y yo conocemos muy bien. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Una frase poderosa que nos invita a mirar nuestras debilidades, a mirar nuestros fracasos y a agarrarnos de Cristo, reconociendo que Él es nuestra fortaleza. Pablo está diciendo, mientras ustedes buscan señales y mientras buscan sabiduría, yo les presento al Cristo crucificado, al que no se quedó en la cruz, al que no se quedó en la tumba y al que tampoco se quedó paseando en el planeta Tierra y se murió de nuevo. No. Él sufrió la cruz, sufrió la tumba, se levantó al tercer día y después se levantó
en frente de un grupo de personas que fueron testigos, se levantó al cielo con la esperanza de que un día vendría a buscarnos, a ti y a mí, que servimos y adoramos su nombre. Nosotros estamos llamados, aunque aun cuando para la gente sea un escándalo, aun cuando para la gente sea una locura, tú y yo estamos llamados a seguir predicándole a la gente la fe en Jesucristo. Decirle a la gente que esto de la fe en el Señor no depende de lo que tú y yo podamos lograr por nuestras fuerzas, por nuestros requisitos, por lo que podamos saber, sino que para poder afianzarnos en esa fe en Jesucristo necesitamos hacerlo a través de la cruz del Calvario. Abrazarnos a la cruz es un llamado a que confiemos en lo que no vemos. Y como dije hace unos días en una reflexión, nosotros somos de los que creemos que lo que no se ve es más grande que lo que tenemos de frente. Y lo creemos porque la Biblia nos lo dice, que amemos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos está llamando a que nos entreguemos a Él. El escritor de Hebreos en el capítulo 11 verso 1 decía: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tu fe y la mía es la que nos impulsa a seguir, nos impulsa a creer en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias están todas en contra. Volvemos de nuevo. ¿Lo sientes? ¿Sientes la certeza en tu corazón? ¿Sientes la convicción en tu corazón de que Dios está ahí? ¿De que Él te ayuda a seguir? ¿De que Él te ayuda a continuar? ¿De que Él te va a llevar al otro lado seguro? ¿De que la tormenta te puede sacudir? Alabado sea el Señor. ¿De que la tormenta te puede tambalear? Pero vas a llegar al otro lado en el nombre del Señor. ¿Lo sientes en esta mañana? ¿Lo crees? ¿Lo puedes abrazar? ¿Lo puedes hacer tuyo? Yo te invito a que lo hagas tuyo en el nombre del Señor en este día. Que puedas decir: yo lo siento. No porque alguien me lo dijo, no porque lo escuché que alguien lo predicó, lo testificó. Yo lo siento porque yo lo he vivido. Yo lo siento porque me he relacionado con el Dios que es vivo, de poder, con el Dios que cambia, con el Dios que transforma, con el Dios que regenera, el que cambió y transformó nuestra vida el día que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Esa transformación que Él provocó en nuestra vida no es algo intelectual, no es algo pasajero. Es una experiencia tan radical que nos llena de gozo, que nos llena de paz, que nos llena de alegría, que da propósito a nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mientras reflexionamos hoy en ese pasaje bíblico del apóstol Pablo del verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hay una pregunta en el tintero. ¿Lo sientes? Cuando tu vida se sienta abrumada por las dificultades, por las adversidades que vengan, cuando quizás te sientas debilitado, recuerda que servirle a Dios no es una emoción, es una vivencia. Y Pablo decía, escribiendo a los filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, en esta mañana te pregunto: ¿lo sientes? Ruego al Señor que en este día el abrazo, la compañía y la bendición de Dios te abrace en todo lo que hagas. Lindo día, bendiciones en el Señor.